Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Hay una palabra en la Biblia que es muy importante. La palabra es muy sencilla, pero en cuanto al uso de esa palabra tiene consecuencias enormes. Es la palabra obedecer. Y vemos como un hilo rojo a través de toda la Biblia que la palabra obedecer tiene como un lugar céntrico en los acontecimientos y también el desarrollo y la vida de muchas personas. Obedecer. Es cuestión de obedecer o no obedecer. Vimos ya en el principio de la palabra de Dios que el pecado entró en la creación por no obedecer, por la desobediencia de una sola persona. Pero vemos también más adelante en la Biblia que la consecuencia del pecado fue borrado por un sacrificio y obediencia de una sola persona, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso la obediencia tiene suma importancia entre nosotros en nuestras vidas. Como padres de familia, queremos criar y formar a nuestros hijos que sean obedientes y que obedezcan las reglas del hogar y también las reglas de la sociedad. Y queremos formarlo bien. Y cuando llega la edad de comenzar en la escuela, tiene que sujetarse también de obedecer a los maestros y la autoridad de la escuela y los estatutos y las reglas de la escuela. Si no lo hace, son consecuencias muy tristes. Y por eso los hijos deben aprender desde el principio de ser obedientes. Hijos, obedezcan a sus padres, como en el Señor, dice la palabra del Señor. Cuando la persona crece más adelante en la vida, se encuentra con un montón de obligaciones cuando tienen que obedecer a las autoridades, por ejemplo. En mi país, cuando nosotros llegamos como varones a la edad de 20 más o menos, teníamos que cumplir con el servicio militar. Obligatoriamente teníamos que presentarnos y de hacer el servicio de algunos meses. Yo podría decir, yo tengo mi voluntad, nadie me obliga de hacer eso. ¿Y cómo puede ser eso? Yo me quedo en mi casa. Bueno, en este caso, vendría inmediatamente de las autoridades y lo que esperaba era, un castigo en la cárcel por varios meses. Y más adelante encontramos en la vida obligaciones con las autoridades, por ejemplo, de pagar el impuesto. Y si yo puedo decir, yo hago lo que quiero, nadie puede obligarme de pagar impuestos. Bueno, hágalo, pero no tarda hasta que llegan de las autoridades para embargar lo que tiene. Así es. La vida ofrece obligaciones con las autoridades y tenemos que sujetarnos de eso como cristianos también. La Biblia nos enseña eso. El apóstol Pablo escribe eso, de que tenemos que sujetarnos de los gobernantes por las autoridades porque están puestos por Dios. Esto escribe Pablo a la iglesia en Roma, que era tremendamente perseguida y tenían que esconderse para salvarse las vidas. Pero dice, sujétense de las autoridades porque están puestos por Dios. La misma recomendación da Pablo a Tito. Enseña a los hermanos que se sujetan a los gobernantes y las autoridades como cristianos. Es, por supuesto, algo que pertenece a la conducta del creyente de hacerlo. Jesús y sus padres
carnales, podemos ser terrenales. José y María se fueron de Nazaret a Belén para cumplir con las autoridades. Jesús enseña de que tenemos que también respetar y sujetarnos de las autoridades. Él dijo, dad a César lo que es de César, quiere decir, cumpla con él. Pero también da a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que cumpliendo con la autoridad y obedeciendo esto no significaba absolutamente ningún estorbo de servir a Dios y seguir a Él también. Así vemos vez tras vez, ejemplo tras ejemplo, en la palabra del Señor. Lo que obedecieron fueron bendecidos. Vemos a Abraham que salió de su país. Él fue obediente. Obedecía lo que Dios había dicho. Noé construía su arca para salvar la humanidad, podemos decir, y la creación por medio de obedecer la palabra que Dios había dictado a él. Así vemos, vez tras vez, lo que escucharon la voz de Dios, cuando Dios estaba llamando e indicando algo, obedecieron, prestaron oído a eso y fueron bendecidos también. Tal vez Dios te ha hablado de servirle en una otra forma, sea obediente. Pero la desobediencia no trae consigo absolutamente ninguna bendición. Y dice que no tarda la ira de Dios sobre los desobedientes. Y tiene consecuencias muy tristes. Y por eso como cristianos debemos ser cumplidores con todo. Y también como iglesias, que la iglesia debe ser modelo en todo, de cumplir con las leyes y los requisitos que las autoridades exigen. Conocí una vez una iglesia que no dio absolutamente ninguna importancia de lo que estaba establecido en cuanto a orden. El liderazgo de esa iglesia rechazaba totalmente sus propios estatutos. Rechazaron el Código Civil por completo, rechazaron la ley del país y la Constitución, hasta que también rechazaron la palabra de Dios. Eso no estaba bien en ninguna forma, y en realidad por todo lo que se hacía, merecían de estar tras de las rejas, pero se salvaron por contactos corruptos con políticos y el mundo secular. Por eso tenemos que ser obedientes en todos los sentidos. El Señor Jesús se dirige a la iglesia en Éfeso, que tenía muy buena cosa de decir de eso, lo que había pasado en el principio. Pero dijo, ¿por qué ha dejado de hacer lo que hacía antes? ¿Por qué no obedece como obedezca antes? Y si sigue así en esa forma, y si no se arrepienta, voy a quitarte del lugar de los candeleros. Quiere decir, no cuenta más con esa iglesia en Éfeso como iglesia. Mi amigo, seamos obedientes. En primer lugar al Evangelio, que nos manda de creer en Cristo Jesús de todo nuestro corazón para ser salvados. Obedientes a la regla que el Señor marca en la palabra del Señor. El profeta Samuel dijo, de obedecer es mejor que sacrificio. Que el Señor te bendiga ricamente.